Entonces, tocamos lo que es la electricidad, ¿sí? Electricidad. ¿Sí? Entonces, aquí me digo, el hecho de estudiar la electricidad, de fondo, es estudiar la carga eléctrica, ¿sí? Esa carga eléctrica es el estudio fundamental de la electricidad. El nacimiento de la electricidad es estudiar la carga eléctrica desde el momento, un poquito antes del concepto, de dónde nace ese estudio de la electricidad, de dónde viene la electricidad, quién ha inventado, ¿sí? Entonces, desde ese punto, ¿ya? Vamos a admitir a otros compañeros, ¿ya? Entonces, aquí. Bien. Vamos para adicionar a los compañeros para entonces, como les decía, esto nace desde, es un fenómeno muy natural de la electricidad. Se ha creado allá en Grecia, hacían un análisis de los levantamientos de fósiles científicos en lo que es en el área de lo que es, buscaban residuos de, en este caso, de los fenómenos de antes o estudios antropológicos, ¿no? Entonces, en ese trajín de estudiar la antropología, el estudio de lo que es los fósiles de personas, de antepasados, o sea, personas o también ruinas de muchos años, incluso antes de Cristo, ¿no? Entonces, estos estudiosos, los investigadores, por cierto, son investigadores, ¿no? De universidades extranjeras también, ¿no? Son muchos años que se trata igual. Dentro de esos estudios han identificado lo que es el estudio del ámbar. Entonces, en los fenómenos eléctricos fueron descubiertos en los científicos de la antigua Grecia, ¿no? Quienes utilizaron con frecuencia una sustancia llamada ámbar, ¿sí? Esa sustancia llamada ámbar, ellos en este caso advirtieron que al frotar el ámbar, o sea, han encontrado como una piedrita, como una piedra. Al frotar el ámbar, ¿no? Entonces es con lana o con una prenda, ¿sí? ¿No? Entonces, han visto que atraía objetos, que ese ámbar, o sea, esa piedra, atraía objetos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos un poquito a hacer la lectura ya. Aquí comenzamos a hacer o sea, con lana, o sea, que comienza a atraer diferentes cuerpos, o sea, muy livianos. O sea, cabe señalar que el ámbar es un término árabe con el cual se designa a una resina fósil, ¿no? Resina fósil, ¿no? De un vegetal que creció en la tierra hace miles de años, ¿no? Entonces, en ese trajín, justamente, cuando buscaban, en este caso, científicos, desechos o, en este caso, fósiles de antepasados, en ese trajín encontraron justamente esa piedra que llamaba objetos, o sea, que atraía objetos, ¿no? Entonces, según además, los griegos llamaban al ámbar con el término equivalente al electrón. Ese ámbar, o sea, esa piedra que encontró y se llamaba ámbar, ¿ya? Lo han denominado electrón. ¿Por qué? Porque atraía objetos, ¿no? Entonces, de aquí, o en este caso, de ahí hasta nuestros días,
hay empezado lo que es el estudio de lo que es llamado electricidad, ¿no? Hay empezado la electricidad. O sea, primero han comenzado a encontrar el ámbar, o sea, la piedra, que atraía objetos. A esa piedra lo han llamado electrón. Entonces, por eso lleva el nombre de electricidad, de atracción, electricidad, ¿no? Entonces, eso en cuestión de un poquito de historia, que comienza, pero ha sido su nacimiento en Grecia, ¿ya? En Grecia, ya había sido lo que es un descubrimiento, esa es la palabra. Han descubierto en Grecia eso, ¿sí? Entonces, si estamos estudiando la electricidad, por eso les dije, en otras palabras, vamos a estudiar el movimiento del electrón, vamos a estudiar al electrón como partícula, ¿sí? Entonces, vamos a eso, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar el electrón, entonces voy a ir un poquito aquí, voy a dar la pizarra y vamos a ir a esta parte, ¿ya? Ahí empieza lo que es la electrostática, ¿sí? La electrostática y la carga eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ahí, exacto. Necesito la... ¿Dónde estamos? Necesito... la pizarra. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, de ahí comienza lo que es la electricidad, ya saben, ¿no? La electricidad comienza en Grecia, de una piedra que se llama ámbar. Han encontrado los científicos que buscaban fósiles de las ruinas, fósiles incluso de dinosaurios, así, ¿no? Ahí accidentalmente han encontrado que es esta piedra, ¿no? ¿Por qué atrae esos cuerpos, ¿no? Entonces, más adelante, con un estudio más científico, le han llamado a esa piedra el electrón. Entonces, esto es un electrón, ¿no? Pero después, ya un poquito más en un análisis más, entonces se atrae, entonces se llama electricidad. Me han puesto el nombre de electricidad. Desde ahí parte hasta nosotros ahora la electricidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estudia la carga eléctrica? Vamos a meter aquí. La electricidad estudia la carga eléctrica. Y la carga eléctrica siempre se denota con la letra Q minúscula. También se utiliza Q mayúscula, pero más adelante les voy a explicar por qué eso, ¿ya? La carga eléctrica, me estás oyendo, se denota con la Q minúscula, ¿sí? Esta es la carga eléctrica. Q minúscula, ¿sí? Esta carga eléctrica tiene su unidad. Y su unidad se mide en coulombs. ¿No? Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos expresa la carga eléctrica? La carga eléctrica es una magnitud física escalar, ¿no? Magnitud física quiere decir, en este caso, se puede expresar, tiene su valor, ¿ya? Cuyo valor expresa los átomos de un cuerpo que han ganado o perdido electrones, ¿no? En este caso, más un poquito entrando a lo que es el átomo, la electricidad, la carga eléctrica. Como la carga eléctrica fluye a través de una superficie, ¿ya? Se la considera como un átomo, ¿no? Puede ganar o perder electrones, ¿sí? Como en el calor, ¿no? En el calor, ganas calor o pierdes calor, ¿no? De la misma manera. Porque en el calor, ¿has visto? Gana calor porque está succionando calor de otro cuerpo, ¿no? Que hay una atracción, ¿no? Y pierdes calor porque hay repulsión de lo mismo. Así en ese sentido, en la carga eléctrica sucede lo mismo. Hay atracción y hay repulsión, ¿no? Te atrae, te repele. Eso es lo que existe. Entonces, asimismo, la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿ya? De la materia que se caracteriza por generar alrededor suyo su respectivo campo eléctrico. ¿Sí? La carga eléctrica, especialmente la positiva, genera campo eléctrico, ¿ya?
por ejemplo, se está escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carga eléctrica se puede, es como un electrón, es como una partícula. ¿Sí? Puede ser carga eléctrica 1, yo lo puedo anotar así, puede ser carga eléctrica 2, ¿no? Esta carga eléctrica, si es positiva, si es positiva, dice carga eléctrica 1, si es positiva, genera un campo eléctrico a su alrededor, es como un círculo, como estás viendo, a su alrededor. Digamos, esta es la carga eléctrica, aquí para adentro, ¿no? Aquí. Entonces, alrededor, allí genera un campo eléctrico, abrazándose como un círculo. La positiva, ¿sí? Genera un campo eléctrico. Por eso es que cuando te acercas al árbol, cuando ha llovido, ha caído el rayo, está húmedo, te acercas, está dentro, estás entrando a un campo eléctrico que te puede atrapar, ¿no? Con un cierto contagio, hasta te puede matar, ¿sí? ¿No? Entonces, es porque hay un campo eléctrico, si te acercas. Y si te alejas, el campo eléctrico es menos, así, no te puede atraer, ¿no? Si estás lejos del árbol, ¿no? Entonces, no te atrae. Si estás cerca, el campo eléctrico te succiona, te atrae. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Y por qué atrae? Porque en su raíz el campo eléctrico está en la carga positiva. La positiva genera ese campo eléctrico. Así como este círculo que ves, la positiva genera así, en este punto, en este punto, en este punto. Así. ¿Qué punto? Eso, ¿sí? Tiene su unidad, se mide en coulombs, ¿ya? La unidad de medida de la carga eléctrica es, en el sistema internacional, así a nivel mundial, se mide en coulombs, ¿ya? Gracias a ese señor Coulombs, ¿ya? El científico Coulombs. Entonces, esta carga eléctrica, aquí voy a anotar, se mide en coulombs. Y coulombs lo puedes anotar con la letra C. Su unidad lo puedes anotar con la letra C. ¿Ya? ¿Ves el contexto? Coulombs, lo vas a anotar con C, ¿no? Ahora, hay como se mide en coulombs, hay varias cargas eléctricas, unidades que se estudian en la carga eléctrica. Hay coulombs, hay microcoulombs. En este caso voy a bajar la pizarra para que observes esto. Aquí está. Estas son las unidades de medida. Voy a mostrarles ya. Entonces, como observas, ¿ya? Hay en este caso milicolumns por 10 a la menos 3. O sea, un milicolumns vale por 10 a la menos 3 columns, ¿sí? Es pequeñito, pero es una unidad de carga eléctrica, pequeñita, pero es unidad de carga eléctrica. Hay microcolumns también, por 10 a la menos 6, ¿no? Unidad microcolumns. Y se anota MC. Sí, en este caso, vamos a mencionar aquí, sí que vamos a hacer. El milicolumns, en este caso, es MC. ¿Sí? El microcolumns, por ejemplo, está por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 columns. Y el milicolumns es pequeñito, por 10 a la menos 3. A la menos 3 columns, ¿sí? Tenemos en este caso el nanocolumns, también otro más pequeño, nanocolumns. Nanocolumns, esto es por 10 a la menos 9, ¿no? A la menos 9 columns y último es el picocolumns, ¿no? El picocolumns, esto es por 10 a la menos 12 columns, ¿sí? Estas son las unidades, en este caso, son las conversiones que se tiene para la carga eléctrica dependiendo al tamaño de la carga eléctrica, ¿no? De milicolumns, microcolumns, nanocolumns, picocolumns, ¿sí? Toditas están en unidades de columns, como puedes ver, C significa columns, ¿sí? Eso, ¿sí?
Y si quieres convertir a millicoulombs, vas a multiplicar por 10 a la menos 3. Si quieres convertir a microcoulombs, a un pequeñito, multiplicas por 10 a la menos 6. Nanocoulombs por 10 a la menos 9 y picocoulombs por 10 a la menos 12, ¿no? Eso con fines de convertir una unidad de carga eléctrica coulombs común. ¿Sí? Es muy bien. Entonces, vamos aquí un poquito más explicarte aquí abajito. Esta parte, esto es importante, esto es muy importante que necesitas saber, ¿sí? Vamos aquí. Ya. Primera, ¿ya? Entonces, escucha, la carga eléctrica tiene su masa, escuchen, tiene su, en este caso, su valor y su masa. Dos cosas tiene la carga eléctrica. ¿Me estás oyendo? Dos cosas. Su valor es por el valor del electrón, ¿sí? Y su masa eléctrica, en este caso, su peso, ¿ya? En este caso, la carga eléctrica, como te dije, mira, ahí está en el tablero, siempre se mide en coulombs, ¿ya? El electrón, como es, el electrón es, se anota así, como dice el electrón tiene una E y una barrita, significa electrón negativo. Y el protón, la misma E, pero es positivo, ese es el protón. Casi los dos tienen el mismo valor, solo que el protón es positivo, o sea, no es facilidad. Empecemos de aquí, ¿no? ¿Ya? El electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Siempre va a ser así. No va a cambiar eso, ¿sí? El electrón, esto notaremos menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este es el electrón. El protón es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero positivo. ¿Ya? Fíjate, debe el mismo valor, pero positivo. ¿Sí? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs también. La unidad coulombs también, pero positivo. ¿Sí? Y el neutrón, como su nombre es neutrón, no tiene en este caso valor. ¿Sí? ¿No? Ahora, el electrón y el protón, los dos, tienen su masa atómica, Ya se lo ha pesado experimentalmente en los laboratorios de física. Ya no han encontrado cuánto pesa un electrón, cuánto pesa un protón. Eso lo han colocado en un historial así, formalmente. Este es el peso de un electrón y este es el protón. ¿Sí? En un laboratorio experimental se le ha pesado el electrón, ¿sí? Con máquinas experimentales de física, en realidad, ¿sí? Entonces, y ese valor es este, ¿verdad? Si tiene su valor, entonces tiene su masa. Su masa está en kilogramos, ¿verdad? Ahora, el electrón tiene, aquí voy a anotar. Aquí. Este electrón, aquí ¿sí? ¿Ya? Este electrón en masa, así como puedo decir, en masa, y su masa es en kilogramos, ¿ya? En masa. Mi masa tiene 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es su masa. ¿Sí? Y del protón, por ejemplo, del protón, del que es positivo, es 1.673. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. 27 kilogramos. ¿Sí? Ese es el del protón, ¿no? Y el neutrón no tiene valor, ¿verdad? Pero tiene el neutrón, como es neutro, no tiene su valor, ¿sí? Pero tiene masa. ¿Sí? Es 1.674. ¿No? Entonces, el neutrón como masa. Neutrón como masa tiene
1.674 por 10 a la menos 27. 1.674 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Ese es en este caso, ese es el del neutrón, ¿ya? Lo importante es esto, escúchame muy bien, escucha. Saber el valor del electrón, esto no tienes que olvidarte, ¿sí? Como el pi, ¿no? Pi 3.1416, el valor de E, el valor del neperiano, ¿no? Es 2.71, 72 y tal, ¿sí? ¿No? Igualito es esto. El valor de la masa, perdón, del electrón es 1.6, electrón negativo, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? El protón, lo mismo, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, pero positivo, ¿sí? Y su masa, no tienes que olvidarte, el electrón 9.11 por 10 a la menos 31, ¿no? Y también del protón igual a 1.673 por 10 a la menos 27. Esas dos unidades, en este caso, son su valor y su masa, vamos a necesitar más adelante porque vamos a hacer ejercicio con eso, ¿sí? Entonces, esos números, ya sabes que el electrón se mide en coulombs, ¿sí? Ya sabes eso, ya está. No creo que te olvides, ya está eso. El electrón se mide en coulombs y se anota con la letra C, coulombs, ¿no? No vas a escribir coulombs, no. Vas a anotar coulombs con C, ¿sí? Digamos, carga 1, 1.2 coulombs, carga 2, 2.2 coulombs, ¿sí? ¿Sí? Pero vas a anotar con la letra C, 1.2 C, 1.3 C, así. Eso es la carga eléctrica, ¿sí? Hay diferentes cargas eléctricas, ¿sí? Pero siempre en coulombs, ¿sí? Muy bien, entonces, si en un resultado te pido que me calcules en microcoulombs, lo que vas a hacer es, como tú has estado todo en coulombs, entonces vas a convertir en microcoulombs con la unidad que estás viendo ahí. Me ha pedido en microcoulombs, que yo he sacado en coulombs, pero vas a ir a la tablita, pero si es microcoulombs, entonces yo tengo que multiplicar por 10 a la menos 6. Tu resultado, multiplicas por 10 a la menos 6 y te va a dar en microcoulombs. Listo, así es, ¿no? De esa manera, simplemente para conversiones, ¿no? Pero especialmente no te olvides del valor de la carga eléctrica y su masa, eso es importante. Carga eléctrica y su masa, esos dos van a jugar un papel importante en este estudio, ¿bien? Muy bien. Del electrón y del protón. Vamos al siguiente. Ya habíamos conocido la carga eléctrica, el electrón, ya hemos conocido, ¿no? Es un poquito de teorías de lo que es en este caso. Aquí te habla, en este caso, son materiales dieléctricos. En este caso, entonces, estos materiales dieléctricos, al decir dieléctricos, ¿qué significa? Son materiales conductores de la electricidad. Ya, así que me voy a posicionar en este escrito. En este escrito, posicionar en este escrito por aquí. ¿Ya? ¿Ya? Estos materiales dieléctricos que estás observando ahí, ¿ya? Digamos la lana, el vidrio, ¿no? Son materiales que generan carga eléctrica. Si frotas el vidrio, si frotas, entonces el vidrio va a atraer un cuerpo, ¿ya? Si frotas el bolígrafo, que es plástico, frotas el bolígrafo así, entonces acercas una hojita así, va a atraer un objeto, ¿sí? Lo mismo es la lana, ¿no? Si tienes una chompa de lanita, igual, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre eso? Mira, escucha muy bien. Este es un objeto cualquiera, ¿sí? Es un marcador, ¿sí? Y prenda también es un objeto cualquiera, ¿sí? ¿No? Pero en este caso, ¿ya? La carga eléctrica aquí, ¿ya? Está en un estado estático. Cuando tú lo frotas, agarras esto y lo frotas, ¿sí?
está frotando, a la carga eléctrica que está en el nivel 0, ahí adentro, la carga eléctrica está en un punto central. Como ves en el átomo, mira, un átomo de vidrio, mira el átomo de vidrio. Usualmente el electrón, la carga eléctrica, se posiciona en el interior de la superficie, dentro. Cuando lo frotas, ¿no?, haces que la carga eléctrica salga, brote y salga aquí a la superficie. Aquí es como saldría y se sentaría aquí. Hartas carguitas eléctricas. Brota y brota y le sigues frotando y va a brotar y la carga eléctrica sale a la superficie. Y cuando sale a la superficie, a eso significa que se ha polarizado, que este objeto se ha polarizado. Entonces, este objeto, cuando yo atraigo, digamos, cuando yo acerco a una hojita, la va a atraer, ¿sí? La va a atraer. ¿Por qué? ¿Por qué la atrae? Porque ya su carga eléctrica no está adentro, no está en un centroide del objeto, está afuera, se ha polarizado. O sea, en otras palabras, has creado un imán, ¿no? Entonces puede atraer cuerpos. A eso se llama polarización. Allí en la figura, ya se en el vidrio, ¿ves? Hartos signos, más, ¿no? Esa carga eléctrica está polarizada positivamente. Las cargas eléctricas, las positivas, en este caso, los protones, han ido a la superficie, aquí se han parado. Apenas que ubica algo, atrae. ¿Sí? Eso significa. Entonces, la carga eléctrica siempre está en estado estático, pero cuando lo brotas, o sea, si tienes un fierro, de acero, un tubo de acero, ¿no? Quieres atraer una monedita, ¿no? Que es un pesito, ¿no? Quieres traer. Y no atrae, ¿no? Es que porque en este acero, en ese tubo, ¿no? Hay carga eléctrica, ¿sí? Porque no atrae, ¿no? No atrae. Quiero atraer a tu monedita un peso, no atrae. Agarras el acero y lo golpeas. Si no lo golpeas, no, frótalo con algo, en este caso que genere, digamos, una chompa, algo de lanza. Si no golpea. Al golpear, a la carga eléctrica la estás despertando. Y la carga eléctrica brota. Cuando despierta se pone carga eléctrica dinámica. Está en un proceso dinámico, tiene vibración, tiene oscilación, tiene movimiento, especialmente tangencial, que brota. Y sale a la superficie, a la superficie sale. La sigues golpeando y sale a la superficie. La carga eléctrica sí. Se polariza y acerca tu moneda, le va a atraer. Le va a atraer, ¿no? Has creado un imán. Esa es la ciencia, ese es el fenómeno natural, ¿no? De esa manera. Entonces, por eso ya eso se llama dieléctrico. ¿Qué quiere decir dieléctrico? Es un material que genera carga eléctrica en función de la frotación, de frotar, ¿ya? Eso, ¿no? Tengo un peine también, ¿no? Peine quiero que atraiga, entonces así le froto un poquito más, ya se polariza y atrae, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces, a este punto quiero llegar. ¿Cómo cuantificar una carga? Se adquiere un cuerpo electrizado, ¿no? Un cuerpo de electricidad, ¿ya? La carga que adquiere un cuerpo, así que me voy a acomodar. La carga que adquiere un cuerpo depende del número de electrones transferidos y se le determina mediante la siguiente ecuación. Número de electrones transferidos, o sea, Q es el número de electrones que tiene, o sea que M es el número de electrones transferidos, siempre es un número entero positivo, o sea, cuántos electrones sean transferidos. Quiere decir, ¿no?
Si has polarizado esto, ¿no? Has polarizado, ¿cuántos electrones se han transferido? Han subido a la superficie. ¿Cuántos están ahí sentados? Eso. Transferidos. ¿Sí? Y se atrae a un objeto, también hay transferencia. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Su fórmula es N por E, ¿no? Ahora, ¿qué significa E? Ya sabes qué significa E, ¿no? Les dije, ¿qué es E? N por E, dice, valor absoluto de E. ¿Pero qué es E? ¿Qué es E? El valor de la carga eléctrica del electrón, ¿no? SE es el valor de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, el electrón, ese es como te dije, tiene su valor, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, el electrón tiene ese valor, ¿no? Menos 1.6 por 10 a la menos 19. Te dije, ¿no ves? De la tablita, ¿sí? Eso no va a cambiar, así vayas a Estados Unidos, a Harvard. No va a cambiar, así es eso, ¿sí? Vamos a dejar con herencia, así va a ser, así, ¿no? Entonces, ¿ves? Se mide en coulombs, es carga eléctrica y se mide en coulombs, ¿vale? Entonces, la carga eléctrica va a ser igual al número de electrones por E, por el valor absoluto de E. ¿Y por qué dice valor absoluto? Porque está en dos basas, ¿no? Entonces, dice, en este caso, Q va a ser igual a N por el valor absoluto de E, ¿no? De E, pero si es el electrón, y sabes que el electrón es negativo, y si tú le sacas valor absoluto a un valor negativo, te va a dar positivo, ¿no? Entonces, es por eso. Número de electrones por la cantidad de electrones, ¿no? O sea, el número de electrones que hay polarizados por el valor de E, en este caso por el electrón. Eso va a ser, ¿no? Te va a dar positivo, porque es en absolutos, ¿no? Te va a dar positivo, ¿sí? De esa manera. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Y para qué estudiamos eso? ¿Para qué el electrón? O sea, ¿qué cosa hago yo con la carga eléctrica? Porque la carga eléctrica es atraente y es repelente, ¿ya? El positivo genera campo eléctrico, ¿ya? El negativo no genera campo eléctrico, pero sí puede ser atraído, ¿ya? Ahí estamos entrando. Como la carga eléctrica, escuchan muy bien, se mide en coulombs. Ahora vamos a entrar a lo que es la ley electrostática, la ley de Coulombs. Y la ley de Coulombs es la ley de la electrostática. ¿Qué quiere decir? La atracción y la repulsión. Atrae o se repele. Ese es el estudio. Simplemente ese es el estudio de la electricidad. A eso se llama ley de la electrostática. O si no, su otro nombrecito es ley de Coulombs, ¿no? Ahí vamos. Entonces voy a dejar esto. Y vamos a ir aquí. Esta tablita que te estoy mostrando aquí, es lo que te he dicho hace rato, esta tablita. Ahora vamos a ir a la ecuación de ¿listo? Posicionar, vamos a ver aquí, ya está, ¿no? Ya. Esta tabla que te estoy mostrando, que lo estás observando, ¿no? Son los dieléctricos. Escúchame, dieléctricos. En este caso, son materiales que permiten generar carga eléctrica, ¿sí? Que permiten manejar carga eléctrica. Es las plexlas, hay el vidrio también, el marfil también, la lana, ya te dije. La madera también permite posiciona carga eléctrica. El papel también, ¿no? El papel, ¿no? Esto quita también carga eléctrica. La seda también, ¿no? Si esta camiseta es de seda, puede generar carga eléctrica, ¿sí? Entonces, el azufre también.
¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Estos que ves del 1 al 8 son dieléctricos. En base a frotación, te vas a polarizar esta, ¿no? Fíjate, el vídeo, mira, a frotación, positivo, 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 o sea, polarizado positivo. Son unas cargas eléctricas que están posicionadas a la superficie. Aquí se paraliza, ahí, es polarización. También se puede polarizar negativamente, ¿sí? Eso, ¿no? Muy bien, eso ya has comprendido, eso ya sé que has entendido. Sencillo, ¿sí? Vamos al siguiente, ¿no? Muy bien, entonces, más abajo, es el equilibrio, ¿no? Es la polarización. Vamos a ver. Aquí está. Esto quiero explicarte eso. Muy bien, vamos aquí. Voy a posicionar yo también el sitio aquí para explicarte cómo. Voy a acomodar el sitio, voy a ponerlo, ¿ya? Ya, fíjate, ya, escucha. Esto es lo que te hablaba, señor. La ley de la electrostática, quiere decir la ley de Coulomb. Cualquiera de los dos es el mismo. Coulomb, ¿por qué? Porque la carga eléctrica se mide en Coulomb, ¿sí? Es lo mismo. Ahora te hablé porque es la ley de la atracción y repulsión. Estás viendo ahí dos cargas, como aquí en la pizarra de ecuanimidad. Dos cargas, ¿sí? Aquí hay dos fuerzas. Escúchame muy bien, aténteme muy bien. Se atraen porque genera fuerza. ¿Por qué se atraen? Así nomás no se atraen, no se pueden atraer. Si esta carga es otra carga, no se pueden atraer así por así nomás, no. Porque dentro de esa carga eléctrica, ¿ya? Dentro de su fenómeno natural, existe fuerza. Estás viendo fuerza. Con esa fuerza se atrae. Y con esa fuerza también se repele. ¿No? Fuerza, ¿no? Entonces, escúchame. El hecho de atraerse y repelerse está en función de la fuerza de cada carga que tiene, de cada carga, ¿sí? Mira, ahí en el cuaderno, perdón, en el computador, estás viendo carga Q, mira, Q positiva.